Menos de 24 horas. Eso fue todo lo que necesitó una acusación explosiva para convertirse en un problema político para la oposición mexicana y, al mismo tiempo, en un argumento inesperadamente útil para Claudia Sheinbaum. Todo comenzó cuando Simón Levy difundió en redes sociales una supuesta orden de arresto internacional contra Adán Augusto López. El documento parecía serio. Estaba escrito en inglés. Mostraba referencias a una corte federal de Estados Unidos y fue presentado como una prueba de enorme alcance político. La acusación añadía un elemento todavía más delicado. Claudia Sheinbaum supuestamente ya conocía la existencia de esa orden. La publicación alcanzó cientos de miles de visualizaciones antes de que ocurriera el giro que cambió la historia. No fue Morena quien salió a desmentirla. No fue la presidencia. No fue un vocero del gobierno mexicano. Fue la propia Embajada de Estados Unidos en México. La representación diplomática respondió públicamente y colocó sobre la publicación un mensaje contundente: la información era falsa. En ese instante, la narrativa dejó de ser una ofensiva contra el entorno político de Morena y comenzó a convertirse en una crisis de credibilidad para quienes habían difundido el documento. Aquí es donde Claudia Sheinbaum entra en el centro del conflicto. Su gobierno ha defendido la necesidad de proteger los derechos de las audiencias frente a contenidos engañosos, manipulaciones y materiales presentados como hechos sin una verificación suficiente. La oposición, en cambio, ha acusado a Morena de intentar limitar la libertad de expresión y construir mecanismos cercanos a la censura. Pero este episodio crea una paradoja difícil de ignorar. El documento utilizado para sostener la acusación habría surgido de un formulario federal disponible públicamente en Internet. Según las observaciones difundidas después, carecía de elementos esenciales de autenticidad, no mostraba un número de causa verificable, una firma judicial clara, ni un sello que permitiera confirmar su validez. Además, el formato señalado ni siquiera correspondía necesariamente al tipo de orden de arresto que se estaba anunciando. Eso transforma el episodio en algo mucho más grande que una simple publicación falsa. Porque ahora la pregunta política no es solamente quién modificó el documento o quién decidió compartirlo. La pregunta realmente incómoda es esta: ¿acaba la oposición de darle a Claudia Sheinbaum el ejemplo perfecto para justificar su discurso sobre la desinformación? Si la respuesta es sí, entonces un ataque diseñado para golpear a Morena podría terminar fortaleciendo una de las posiciones más discutidas de la presidenta. Para entender por qué este episodio golpea tan fuerte a la oposición y, al mismo tiempo, favorece políticamente a Claudia Sheinbaum, hay que mirar el escenario de poder en el que ocurre. No estamos hablando de una simple pelea en redes sociales. Estamos hablando de una disputa por credibilidad, por control del relato público y por la capacidad de influir sobre millones de mexicanos en un momento de enorme polarización. Claudia Sheinbaum ha intentado construir una imagen de gobierno basada en continuidad política, disciplina institucional y control del mensaje. Su administración sabe que una parte importante de la batalla ya no ocurre solamente en el Congreso, en los tribunales o dentro de los partidos. También ocurre en plataformas digitales, programas de opinión, canales de noticias y cuentas capaces de convertir una acusación sin verificar en una tendencia nacional en cuestión de horas. Por eso el tema de los derechos de las audiencias se vuelve estratégico. Desde la perspectiva de Sheinbaum, el problema no es únicamente que exista información falsa. El problema es que esa información puede circular con apariencia de documento oficial, adquirir legitimidad por repetición y después influir en la percepción pública antes de que una institución tenga tiempo de reaccionar. La oposición, por su parte, teme que cualquier mecanismo diseñado para combatir la desinformación termine siendo utilizado por el poder para presionar medios, comunicadores o voces críticas. Ese choque es real y no debe simplificarse. Pero el caso difundido por Simón Levy modifica temporalmente el equilibrio del debate porque ofrece un ejemplo concreto. La acusación contra Adán Augusto no apareció como una opinión. Fue presentada como una revelación respaldada por un supuesto documento federal estadounidense. Esa diferencia es fundamental. Una cosa es decir que existen sospechas políticas alrededor de un senador,
Otra muy distinta es afirmar que existe una orden internacional y exhibir un papel para demostrarlo. Cuando la Embajada de Estados Unidos desmintió públicamente esa información, la discusión dejó de depender de Morena, y eso es políticamente valioso para Sheinbaum. Si el desmentido hubiera venido solamente del gobierno mexicano, sus adversarios habrían podido responder que se trataba de una defensa partidista. Podrían haber acusado a Palacio Nacional de proteger a un aliado o de intentar cerrar una investigación incómoda. Pero cuando la respuesta proviene de la propia representación estadounidense, ese argumento pierde fuerza. Ahí aparece una ventaja narrativa inesperada. Sheinbaum no necesita defender personalmente el documento ni entrar en una confrontación directa con cada comunicador opositor. Puede permitir que los hechos externos hagan ese trabajo. Esa estrategia reduce el costo político de intervenir y, al mismo tiempo, refuerza su tesis de que el ecosistema informativo mexicano necesita más mecanismos de verificación y mayor responsabilidad. Sin embargo, el episodio también contiene un riesgo para Morena. Adán Augusto López sigue siendo una figura importante y polémica dentro del movimiento. Los rumores sobre su futuro, sobre posibles cambios en su entorno político y sobre su relación con otros sectores internos no desaparecen simplemente porque un documento específico haya resultado falso. Si Morena utiliza este caso para afirmar que toda crítica es desinformación, podría cometer el mismo error que denuncia, sustituir preguntas legítimas por una narrativa conveniente. Por eso la posición más inteligente para Claudia Sheinbaum sería separar dos planos. Primero, exigir pruebas reales cuando se presentan acusaciones graves. Segundo, permitir que continúe el escrutinio sobre cualquier funcionario, incluso cuando pertenece a su propio bloque político. Esa combinación puede fortalecerla, porque Sheinbaum enfrenta una tarea complicada: proteger la credibilidad de su gobierno sin parecer que protege automáticamente a todos los personajes de Morena. En ese terreno, el caso de Simón Levy le ofrece una oportunidad, pero también una prueba. La oposición necesita demostrar que puede cuestionar al gobierno con información sólida. Morena necesita demostrar que puede defender la verdad sin convertir esa defensa en un escudo político. Y en medio de esa tensión aparece la verdadera batalla: quién consigue convencer a la ciudadanía de que su versión de los hechos merece confianza. Porque cuando la política entra en una guerra de documentos, filtraciones y acusaciones virales, el poder ya no depende solamente de quién tiene más votos. También depende de quién conserva la credibilidad cuando la próxima gran acusación aparezca. La crisis estalló de verdad cuando quedó claro que el problema no era únicamente una publicación equivocada, sino la forma en que una narrativa política podía construirse, viralizarse y derrumbarse en cuestión de horas. El supuesto documento contra Adán Augusto López había sido presentado como una prueba de enorme gravedad, no como una sospecha, no como una versión extraoficial, como una supuesta orden vinculada con autoridades estadounidenses. Esa diferencia elevó inmediatamente la presión sobre Morena y colocó a Claudia Sheinbaum frente a una situación potencialmente explosiva. Si el documento hubiera sido auténtico, las consecuencias políticas habrían sido enormes. Sheinbaum habría tenido que responder preguntas sobre cuánto sabía, desde cuándo lo sabía y qué pensaba hacer frente a uno de los personajes más conocidos de su propio movimiento. La oposición habría convertido el caso en una ofensiva nacional contra Morena, y cualquier silencio del gobierno habría sido interpretado como protección política. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La Embajada de Estados Unidos desmintió la información y destruyó la pieza central de la acusación. A partir de ese momento, la presión comenzó a cambiar de dirección. Ya no era Sheinbaum quien tenía que explicar una supuesta orden internacional. Ahora eran quienes habían difundido el documento quienes debían explicar cómo una acusación tan grave había llegado a cientos de miles de personas sin una verificación básica. Ese giro es especialmente importante porque el formulario señalado, identificado en el contenido original como un formato AO443, podía encontrarse públicamente. Es decir, la apariencia institucional del documento no demostraba por sí sola que existiera un expediente real contra Adán Augusto.
Y ahí comenzó el verdadero daño político, porque la oposición mexicana ha construido buena parte de su ofensiva contra Morena alrededor de una idea sencilla: el gobierno no debe controlar la información y la ciudadanía debe desconfiar del discurso oficial. Pero cuando figuras críticas del gobierno difunden materiales que posteriormente resultan falsos, esa estrategia pierde credibilidad. Claudia Sheinbaum puede aprovechar esa contradicción sin necesidad de prohibir ninguna crítica. Le basta con plantear una pregunta: ¿qué ocurre cuando una falsedad presentada como documento oficial alcanza primero a cientos de miles de personas y la corrección llega después? Esa pregunta conecta directamente con su defensa de los derechos de las audiencias. Sin embargo, la situación no elimina las dudas legítimas alrededor de Adán Augusto. Su negativa a responder ciertas preguntas públicas, los rumores sobre movimientos dentro de su estructura política y las versiones sobre cambios internos en Morena siguen siendo asuntos que pueden y deben ser examinados. Aquí está la línea que Sheinbaum necesita mantener. Desmontar una falsedad no significa declarar falsa cualquier crítica. Y precisamente por eso este episodio puede convertirse en una prueba de liderazgo. Si la presidenta utiliza el caso únicamente para atacar a sus adversarios, la ventaja será limitada. Pero si lo utiliza para exigir estándares más altos de evidencia mientras permite preguntas incómodas dentro de su propio movimiento, puede ampliar su autoridad política. La confrontación, entonces, deja de ser Simón Levy contra Adán Augusto. Se transforma en una disputa mucho más grande. De un lado, quienes sostienen que cualquier regulación sobre información amenaza la libertad de expresión. Del otro, un gobierno que puede señalar este caso como evidencia de que la manipulación también tiene consecuencias democráticas. Y cuanto más se profundiza esa disputa, más evidente se vuelve que Claudia Sheinbaum no está enfrentando solamente una crisis de comunicación. Está frente a una oportunidad para redefinir las reglas políticas de la credibilidad en México. El verdadero valor político de este episodio no está solamente en demostrar que una acusación concreta era falsa. Está en entender cómo Claudia Sheinbaum puede convertir un error de sus adversarios en una ventaja estratégica mucho más amplia. La clave está en no reaccionar de forma impulsiva. Cuando aparece una acusación explosiva contra una figura cercana a Morena, la respuesta más costosa para la presidenta sería entrar inmediatamente en una defensa personal. Eso colocaría al gobierno en el centro de la polémica y permitiría a la oposición presentar cualquier desmentido como una operación política. Pero en este caso ocurrió algo distinto. La corrección más contundente llegó desde fuera del gobierno mexicano. La embajada de Estados Unidos hizo el trabajo que, políticamente, más convenía a Sheinbaum. Eso le permite mantenerse en una posición institucional y observar cómo la propia acusación pierde fuerza sin que la presidencia tenga que convertirse en protagonista del desmentido. Es una ventaja importante porque reduce el desgaste y, al mismo tiempo, aumenta el costo para quienes difundieron la información. Pero hay una segunda capa todavía más estratégica. Durante meses, una parte de la oposición ha acusado al gobierno de intentar controlar el debate público mediante propuestas relacionadas con derechos de las audiencias, regulación de contenidos y mecanismos contra la desinformación. Para esos sectores, cualquier intervención institucional puede abrir la puerta a la censura. Sheinbaum, en cambio, puede utilizar casos como este para argumentar que la libertad de expresión no elimina la responsabilidad de verificar lo que se presenta como información. Y ahí cambia completamente la discusión. Ya no se trata de preguntar si una persona tiene derecho a criticar al gobierno. Por supuesto que lo tiene. El punto es diferente. ¿Qué ocurre cuando una acusación presentada como un hecho verificable se apoya en un documento que no demuestra aquello que se afirma? Ese matiz es fundamental. Si Sheinbaum consigue mantener la discusión en ese terreno, puede obligar a sus adversarios a defender no solamente su derecho a hablar, sino también la calidad de las pruebas que utilizan. Eso eleva el estándar político del debate y coloca bajo presión a quienes dependen de filtraciones dudosas, capturas incompletas o documentos sin autenticar. Sin embargo, existe una trampa que la presidenta debería evitar:
Morena podría sentirse tentado a presentar cada error de la oposición como prueba de que todas las críticas son falsas. Esa sería una estrategia peligrosa. Adán Augusto sigue siendo un personaje público y debe responder preguntas legítimas sobre su actuación, su futuro político y cualquier señal relevante dentro de su entorno. Un documento falso no convierte automáticamente todas las demás dudas en invenciones. La diferencia entre propaganda y estrategia está precisamente ahí. Una respuesta propagandística intentaría utilizar el episodio para desacreditar a todos los críticos de Morena. Una respuesta estratégica utilizaría el caso para establecer una regla más fuerte: quien acusa debe demostrar. Quien gobierna debe rendir cuentas y quien informa debe distinguir claramente entre evidencia, rumor y opinión. Para Claudia Sheinbaum, ese equilibrio puede ser mucho más poderoso que una simple victoria partidista. También hay que observar lo que sucede dentro de Morena. Las versiones sobre movimientos alrededor de Adán Augusto, una posible redistribución de espacios y el crecimiento de otras figuras como Ignacio Mier apuntan a otra dimensión del problema: el poder interno. Incluso si la supuesta orden estadounidense era falsa, eso no significa que no existan reajustes políticos reales dentro del movimiento. Y Sheinbaum tiene interés en administrar esos reajustes sin permitir que se transformen en una crisis pública. Su fortaleza depende, en buena medida, de mantener disciplina dentro de una coalición amplia que contiene grupos, liderazgos regionales, viejas alianzas y ambiciones propias. Si un personaje pierde influencia, la presidenta necesita evitar que esa caída sea interpretada como una fractura general del proyecto. Por eso separar los hechos de los rumores también le sirve hacia adentro. Permite que los cambios internos ocurran por razones políticas reales, no bajo la presión de una narrativa fabricada desde fuera. Aquí aparece el movimiento más interesante. Sheinbaum puede transformar una ofensiva contra Morena en una discusión sobre responsabilidad informativa, pero sin comprometerse necesariamente a proteger a Adán Augusto de cualquier escrutinio. Esa distancia es estratégica. Le permite defender instituciones sin atarse completamente al destino político de una sola figura. Al mismo tiempo, obliga a la oposición a reconsiderar sus métodos. Si cada gran acusación necesita ser más espectacular que la anterior, el riesgo de cometer errores aumenta y cada error puede convertirse en munición para el gobierno. Ese es el círculo que Sheinbaum tiene la oportunidad de explotar. Cuanto más desesperada parezca la ofensiva de sus adversarios, más fácil será para ella presentarse como la figura que exige calma, documentos verificables y procedimientos institucionales. Pero esa ventaja solo funcionará si aplica el mismo estándar dentro de Morena. Porque la batalla que viene no será solamente sobre quién mintió en esta ocasión, será sobre quién puede demostrar, de manera consistente, que está dispuesto a someter sus propias afirmaciones al mismo nivel de escrutinio que exige a los demás. La consecuencia más importante de este episodio no se limita al daño inmediato contra quienes difundieron el documento. El verdadero efecto comienza después, cuando Claudia Sheinbaum y sus adversarios intentan convertir la crisis en una narrativa duradera. Para la presidenta, la oportunidad es evidente. Si una acusación presentada como una supuesta prueba internacional puede derrumbarse en menos de 24 horas por una verificación pública de la Embajada de Estados Unidos, entonces Sheinbaum obtiene un ejemplo concreto para reforzar su discurso sobre responsabilidad informativa. Ya no necesita hablar únicamente de riesgos abstractos. Puede señalar un caso en el que cientos de miles de personas estuvieron expuestas a una afirmación grave antes de que apareciera una corrección. Eso puede modificar la discusión sobre los derechos de las audiencias. Hasta ahora, buena parte del debate se ha planteado como una batalla entre libertad de expresión y control gubernamental. La oposición insiste en que cualquier mecanismo de regulación puede transformarse en censura. El gobierno, en cambio, sostiene que la ciudadanía tiene derecho a distinguir entre información, opinión y contenido manipulado. Después de este episodio, Sheinbaum puede intentar cambiar la pregunta. En lugar de discutir únicamente si el Estado debe intervenir, puede preguntar quién asume la responsabilidad cuando un documento falso se viraliza.
afecta reputaciones y condiciona el debate público. Esa reformulación es políticamente poderosa porque desplaza a sus adversarios hacia un terreno defensivo, pero también abre un problema. Si Morena utiliza el caso como pretexto para desacreditar cualquier investigación periodística, cualquier crítica o cualquier filtración incómoda, perderá rápidamente la ventaja. La ciudadanía puede aceptar que existan campañas de desinformación, al mismo tiempo, exigir transparencia al gobierno. Las dos cosas no son incompatibles. Por eso el futuro de esta estrategia dependerá de la coherencia de Claudia Sheinbaum. Si exige pruebas a sus adversarios, tendrá que aceptar el mismo estándar cuando las acusaciones afecten a miembros de su propia coalición. Si defiende el derecho de las audiencias a recibir información verificable, deberá permitir que periodistas y ciudadanos sigan cuestionando a figuras como Adán Augusto cuando existan asuntos legítimos que aclarar. Ese punto puede definir el impacto real del episodio. También existe una consecuencia interna para Morena. Los rumores sobre cambios en el entorno de Adán Augusto, la posible salida de colaboradores y una redistribución de responsabilidades hacia otras figuras muestran que el movimiento no es una estructura inmóvil. Hay competencia, negociación y reajustes de poder. Claudia Sheinbaum necesita administrar esas tensiones sin permitir que cada movimiento interno sea interpretado como una guerra abierta. En ese escenario, el caso del documento falso incluso puede darle margen de maniobra. Al separar una acusación fabricada de los cambios políticos reales, la presidenta puede reorganizar equilibrios dentro de Morena sin aceptar la narrativa de sus adversarios. Si Adán Augusto gana o pierde influencia, el gobierno puede insistir en que eso responde a decisiones políticas internas y no a una supuesta orden internacional que ya fue desmentida. Para la oposición, el desafío es exactamente el contrario. Necesita recuperar credibilidad. Cada vez que una acusación espectacular se publica sin suficiente verificación y luego se derrumba, disminuye la capacidad de las fuerzas opositoras para generar impacto cuando aparezca una denuncia verdadera. Ese es quizá el costo más grave. Cuando todo se presenta como escándalo, el público puede terminar desconfiando incluso de aquello que sí merece atención. Y Claudia Sheinbaum puede beneficiarse de ese desgaste no porque desaparezcan los problemas de su gobierno, sino porque una oposición que exagera o difunde información falsa facilita que la presidenta presente sus críticas como parte de una ofensiva poco confiable. Pero esa ventaja tampoco es permanente. La siguiente gran controversia podría afectar directamente a Morena. Podría surgir un documento auténtico, una investigación sólida o una crisis que no pueda ser desmontada con un simple desmentido. En ese momento, la estrategia de Sheinbaum será puesta a prueba. Si ha utilizado este caso para construir estándares más altos de verificación, llegará fortalecida. Si lo ha utilizado solamente para blindar a su movimiento, llegará vulnerable. Por eso lo que está en juego va mucho más allá de Simón Levy o Adán Augusto. Se está definiendo una regla para las próximas batallas políticas de México: quién presenta pruebas, quién verifica, quién corrige y quién conserva la confianza cuando el ruido desaparece. Y esa batalla puede terminar siendo mucho más importante que el documento que la provocó. La historia comenzó con una supuesta orden de arresto y termina revelando algo mucho más importante en la política mexicana. La credibilidad se ha convertido en un campo de batalla tan decisivo como el Congreso, las urnas o las negociaciones internas. Para Claudia Sheinbaum, el episodio deja una ventaja evidente. Una acusación diseñada para golpear a Morena terminó siendo desmentida por la propia Embajada de Estados Unidos. Eso reduce el margen de quienes intentaron presentar el documento como una prueba internacional. Al mismo tiempo, refuerza el argumento de la presidenta sobre la necesidad de proteger a las audiencias frente a información manipulada. Pero aquí está el punto decisivo. Sheinbaum puede ganar esta batalla y perder la siguiente si confunde verificación con blindaje político. Porque demostrar que un documento era falso no elimina las preguntas legítimas sobre Adán Augusto. Tampoco convierte automáticamente a toda la oposición en una fábrica de mentiras.
Si la presidenta quiere transformar este episodio en una victoria estratégica duradera, tendrá que defender una regla mucho más exigente. La verdad debe comprobarse sin importar a quién beneficie o a quién perjudique. Ese es el terreno en el que realmente puede fortalecerse. Si exige pruebas a sus adversarios y también transparencia a los integrantes de Morena, Sheinbaum puede presentarse como una figura capaz de separar propaganda, rumor y evidencia. Sí, en cambio, utiliza cada falsedad externa para evitar cualquier cuestionamiento interno. La ventaja desaparecerá. La oposición enfrenta el problema contrario. Necesita entender que una acusación falsa no solo fracasa durante unas horas, también destruye confianza para futuras denuncias. Cada documento manipulado hace más difícil que la ciudadanía crea en el siguiente escándalo, incluso cuando ese escándalo pueda ser verdadero. Por eso este episodio no termina con un sello rojo de falso, termina con una advertencia para todos. En una época donde una publicación puede llegar a cientos de miles de personas antes de ser verificada, el poder político también depende de quién conserva su credibilidad después del desmentido. Y por ahora, la paradoja es difícil de ignorar. Quienes intentaron debilitar al entorno de Morena terminaron entregándole a Claudia Sheinbaum un argumento que puede fortalecer una de sus batallas más importantes. La próxima prueba será comprobar qué hace ella con esa ventaja.